buenas tardes, muy buenos días, perdón, amigos de mi canal. Estoy regresando con otro tema sobre funciones, en este caso las funciones compuestas. Básicamente es importante saber que cuando hablamos de funciones compuestas, es una función dentro de la otra. En este caso tenemos un ejercicio con dos funciones f en x y g en x y tenemos tres incisos. En el primero nos piden hallar la función compuesta f o g en x. En el segundo g o f en x y en el tercero g o f ya la función compuesta anterior evaluada en 1, cuando x vale 1. Ahí les dibujé una flechita, les inserté una flechita para que vean y se lo puse en una nota aquí. Es importante conocer que siempre la segunda función se sustituye dentro de la primera. Es decir, en el caso que nos piden el inciso A, f o g en x, g irá dentro, se sustituye dentro de f en x. Y en el caso de g o f, f dentro de g. Y así sucesivamente. So, vamos a proceder con el inciso A. F o g en x será igual, vamos a comenzar nuestra sustitución. Deberemos sustituir g dentro de f. So, donde está la x en f, incluiremos el valor de la función g. Donde quiera que esté la variable en f, vamos a sustituir la función g. G dentro de f, recuerden. La segunda función siempre dentro de la primera. Vamos a proceder. Vamos a insertar nuestra ecuación. Sería entonces 3 que multiplica, por eso abrimos paréntesis, a x al cuadrado. Vamos a insertar la potencia. 3 que multiplica a x al cuadrado menos 2x más 6. Y todo esto menos 4. Vamos a ampliarlo para que se vea mejor. Negrita. Y esta sería nuestra función que ahora vamos a seguir desarrollando. Todo esto sería igual a, si aplicamos la propiedad distributiva, 3 por x al cuadrado, nos quedaría 3x al cuadrado tres por menos 2x menos 6x y 3 por 6 positivo más 18. Y todo esto menos 4. Finalmente, combinando términos semejantes, nos quedaría nuestra función 3 x al cuadrado menos 6x y 18 menos 4 positivo 14, correcto.
más 14. Y esta finalmente sería nuestra función compuesta f o g en x. ¿Por qué? Porque hicimos la operación de introducir g, que es nuestra segunda función, en el diagrama f o g dentro de f. Y aquí estaría nuestra función resultante f o g. Ahora vamos al inciso B. Vamos a calcular g o f en x. Y esto será igual. Vamos a insertar ahora f dentro de g. Se complica un poquito porque tenemos una x al cuadrado. Vamos a tener que trabajar con el binomio al cuadrado. Y vamos a comenzar. Sustituimos f, como decíamos en la nota que escribí, importante, siempre se sustituye la segunda función dentro de la primera, f dentro de g. Entonces me estaría quedando, como está x al cuadrado, 3x menos 4. Vamos a primero vamos a usar la herramienta de ecuación para que nos deje escribir la potencia correctamente. Abrimos paréntesis, porque es un binomio al cuadrado. 3x menos 4, todo al cuadrado, menos 2, que multiplica x. En este caso x es la función f de x, porque estamos sustituyendo, recuerden, f dentro de g. Sería 2 por 3x menos 4 más 6, más el término independiente. Y así debería estar quedando nuestra función g o f en x. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahora vamos a trabajar el binomio. Vamos a trabajar la propiedad distributiva aquí. Vamos a proseguir entonces porque no hemos finalizado para dejar la función de una manera elegante. Entonces, esto sería igual y continuamos. Si resolvemos el binomio por la fórmula del binomio, esto nos quedaría 3x al cuadrado, primero al cuadrado, menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Entonces me quedaría 9 primero al cuadrado, que sería 3 al cuadrado 9, x al cuadrado, menos el duplo del primero por el segundo,
2 por 3x, 6x por menos 4, menos por 4, 24. Eso nos quedaría menos 24x. Recuerden, primero al cuadrado, 3x al cuadrado, 9x al cuadrado. Menos el duplo del primero por el segundo, que sería 2 por 3x por 4. 2 por 3x, 6x por 4, 24. Más el cuadrado del segundo, que sería 4 al cuadrado, 16. Y ahora, menos 2 por 3x, menos 6x, y menos 2 por menos 4, más 8. Ahora, si combinamos términos semejantes, nuestra función final nos estaría quedando de la siguiente forma. 9 potencia x al cuadrado x al cuadrado. Podemos combinar el menos 24x con el menos 6x, signos iguales siempre se suman y se mantiene el mismo signo. Menos 24 menos 6 menos 30x. Eso sería entonces menos 30x, combinando términos semejantes. Menos 6x, menos 2 por 3 positivo, menos 6x, que lo tenemos aquí, ya lo combinamos con el 4, el menos 8, y aquí se nos olvidó menos 6x menos 4 más 6. 9x al cuadrado, el duplo menos, menos 6x más 8 y más 6. Se nos olvidaba el 6 que teníamos arrastrando de la ecuación inicial. Menos 30x y ahora combinamos los términos semejantes de las constantes. 16 más 8, 24 más 6, 30. Y eso sería más positivo 30. Y así nos quedaría nuestra función final f, g o f en x. Fíjense que descompusimos el binomio, hicimos la descomposición del binomio. Primero al cuadrado menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Luego aplicamos la propiedad distributiva aquí, menos 2 por 3x, menos 6x, menos 2 por menos 4, más 8, más el 6 que veníamos arrastrando. Luego combinamos términos semejantes, menos 24x menos 6x menos 30x,
y 16 más 8, 24 más 6, 30. Y ahora en el inciso C nos piden GOF, la función compuesta GOF en 1. Ya esto es más sencillo, aquí solamente debemos sustituir donde quiera que esté la X en esta función, evaluar para 1, sustituir por 1 y nos quedaría de la siguiente forma. Nueve por aunque sepamos lo que es, vamos a escribirlo para que las personas entiendan qué es lo que estamos haciendo. 9 por 1 al cuadrado menos 30 por 1 para que entiendan que es la sustitución de 1 en X, pero en la función GOF, la función compuesta GOF. Menos 30 por 1 más 30. Vamos a ampliar. Y ahora, realizando las operaciones matemáticas, esto sería igual a 9 por 1 al cuadrado, es 1. 9 por 1, 9. 9 menos 30 por 1, menos 30, más 30. Y esto sería igual a 9. Si se fijan, el menos 30 con el 30 da 0 y solo me quedaría 9. Luego, la función GOF, evaluada en menos 1, evaluada en 1, es igual a 9. Y aquí tenemos las dos funciones compuestas y finalmente la función compuesta GOF evaluada en 1, evaluada para el valor de 1. Espero que hayan entendido la explicación. Cualquier cosa, déjenme saber, por favor. Recuerden la nota importante que les dejé, porque muchas veces las personas, lo más difícil aquí es que no saben cómo van a hacer el procedimiento. Siempre se sustituye la segunda función dentro de la primera. Eso es bien importante. Y así van a obtener la función compuesta que le piden. Si es F o G, G o F. Muchas gracias y por favor suscribirse al canal. Les agradezco. Hasta la próxima.